Mi nombre es Lourdes Sensástiga y les hablaré sobre la integración comercial Asia-Pacífico. ¿Qué es la integración económica? La integración económica es el proceso de reducción o eliminación de barreras comerciales, además de la coordinación fiscal y monetaria entre dos o más países. Es un proceso diferente al libre comercio, pues mantiene las trabas con terceros países. Puede realizarse mediante acuerdos bilaterales, multilaterales o con herramientas de integración regional. La integración económica presenta diferentes etapas que acercan a los países participantes a la integración completa. Número 1. El acuerdo de comercio preferencial. Número 2. La zona de libre comercio. Número 3. La unión aduanera. Número 4. El mercado común. Número 5. La unión económica. Y por último tenemos la integración económica total. Acuerdo preferencial. Esta es una fase previa al primer paso concreto de integración económica, debido a que solo se preocupa por expresar las intenciones de intercambio comercial entre dos o más países a través de la reducción arancelaria mutua. Algunos teóricos la denominan la modalidad más débil de integración económica, ya que se desarrolla por momentos específicos en los que dos o más estados toman decisiones arancelarias para impulsar el comercio bilateral. Zona de libre comercio. Es la primera fase en un proceso de integración económica entre dos o más países. Es donde se suprimen los obstáculos comerciales entre sí, manteniendo el régimen comercial propio frente a terceros países. Es decir, se reconocen los beneficios del intercambio comercial, pero se mantienen algunos controles fronterizos que hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. El Mercosur define esta fase de integración económica al ser el primer paso para la cooperación bilateral, trilateral, regional o multilateral de los países participantes. Unión aduanera. En esta fase de la integración económica se percibe más clara la determinación de un intercambio comercial entre varios países. Sin embargo, se establece una tarifa arancelaria común para los bienes procedentes de los países no signatarios del acuerdo establecido entre varios estados. El mejor ejemplo de esta fase de integración económica es la Comunidad Andina o Pacto Andino, que busca integrar a las regiones que la componen e incentivar la cooperación económica y social. Mercado común. Se le reconoce como ese acuerdo formal en el que se agrupan dos o más países para adoptar un arancel externo común, eliminando las barreras de libre circulación de factores productivos como lo son bienes y servicios, capitales y trabajadores. La teoría de la integración económica señala que en esta etapa se deja abierta la puerta para iniciar un proceso de integración más amplia y avanzada. Unión económica. La integración económica alcanza un nivel superior al entrar en la fase de unión económica, debido a que los Estados miembros del proceso de intercambio comercial se compenetran aún más y se considera la posibilidad de crear políticas económicas en conjunto, tanto monetarias como financieras, fiscales, industriales, agrícolas, entre otras. Existen organizaciones internacionales conformadas por varios estados donde se discute la creación de un banco central común y la adopción de una moneda común. Por último, tenemos la integración económica plena. Esta fase dentro de la integración económica supone la aparición de una autoridad supranacional que adopta decisiones de política fiscal y monetaria. El mejor ejemplo de esta fase de integración económica es la Unión Europea, donde las decisiones que toma la instancia antes mencionada son en función de los intereses de toda la zona y de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles son las modalidades de la integración económica? Son las siguientes. Acuerdo bilateral. Se firma entre dos países. Acuerdos multilaterales. Se firman entre numerosos países con el objetivo de eliminar gradualmente barreras comerciales. Fórmulas de integración regional. Estas persiguen un objetivo más ambicioso y específico. Su objetivo es formar un mercado único. ¿Cuáles son los objetivos de la integración económica? Tiene como objetivos la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, la reducción de los costos de transporte, implementar políticas comunes en distintos sectores de la economía y establecer tarifas o aranceles externos a los países no miembros, incrementar el comercio entre los países miembros y disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía global.
¿Cuáles son las principales ventajas de la integración económica? En primer lugar, tenemos el aumento de la demanda como la renta real del consumidor, debido a la libre competencia y el nuevo esquema de reducción de costos de las empresas, que se traducirá en menores precios. En segundo lugar, la integración favorece la especialización productiva, es decir, que cada país se dedicará a explotar el sector que mayores beneficios le genere. En tercer lugar, con la eliminación de las barreras comerciales, el tamaño del mercado crece en grandes proporciones y por último, un aumento en el peso económico de los países, así como la obtención de una economía más sólida. ¿Cuáles son las desventajas de la integración económica? La integración trae desventajas a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura, ya que la eliminación de barreras comerciales supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo de perder el mercado. Dependiendo del nivel de integración, hay pérdida de soberanía entre los miembros del acuerdo. También con la integración se genera un aumento de las importaciones. Procesos de integración económica en Asia-Pacífico. La región Asia-Pacífico se caracteriza por una gran heterogeneidad social y coexistencia de diversas formas de organización política y económica, que en gran medida habían condicionado el estrechamiento de los vínculos económicos entre los países. No obstante, en las últimas décadas se ha convertido en la región más dinámica del mundo en cuanto a negociación de acuerdos comerciales, como parte de los profundos cambios que han experimentado las políticas económicas de los países del este de Asia después de la crisis financiera asiática de finales de los 90. Cabe señalar que el interés por la integración económica viene desde los años 70, en el contexto de una fuerte dinámica de inserción en los procesos de internacionalización de la producción y del capital, así como de la necesidad de impulsar el crecimiento económico en toda la región de manera conjunta y mucho más activa. Integración multilateral en Asia-Pacífico. Las primeras iniciativas en torno a la cooperación regional surgieron en Japón. La primera de ellas proponía la creación de una organización panasiática liderada por los japoneses, pero que no prosperó debido al recelo de la mayoría de los países hacia el país del sol naciente. La segunda pugnaba por un área de libre comercio entre las economías desarrolladas de la región, Japón, Australia y Nueva Zelanda del lado asiático, y Estados Unidos y Canadá del lado americano del Pacífico, pero abierta a las economías en desarrollo en calidad de miembros asociados. La tercera iniciativa provino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. En ella se concebía un papel más activo de Japón en toda Asia. Posterior a estas iniciativas surgieron diversos foros y organizaciones multilaterales, asimismo foros sectoriales y organismos gubernamentales, entre ellos el Banco Asiático de Desarrollo en 1966, Conferencia de Libre Comercio y Desarrollo del Pacífico en 1967. Esta es una asociación no oficial que surgió por iniciativa de intelectuales y académicos especializados en aspectos económicos y políticos de la región Asia-Pacífico ante la necesidad de una mayor cooperación económica en el Pacífico. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, en 1974, dependiente de la ONU. Es un organismo de cooperación económico creado inicialmente por diversas naciones de América, Europa y Asia. Por último, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en 1989. Es el mecanismo más representativo de los procesos de integración y cooperación económica multilateral en Asia-Pacífico, para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad en la región y fortalecer a la comunidad en Asia-Pacífico. De hecho, es el mayor espacio de negociaciones multilaterales para impulsar el crecimiento económico, la cooperación, el comercio y las inversiones en la cuenca del Pacífico. Integración regional en Asia-Pacífico. Uno de los procesos formales de integración regional más consolidados en Asia-Pacífico es sin duda la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, creada en 1967 como un organismo intergubernamental que se fundó con la premisa principal de solucionar los problemas económicos, políticos y sociales entre sus miembros, pero también como una reacción a la conformación de otros bloques económicos en América y Europa. En su momento fue un importante foro de discusión de los problemas políticos emanados de la Guerra Fría. Posteriormente, secundó los esfuerzos de APEC para el fortalecimiento de la integración económica regional.
A partir de 1993, creó su propia área de libre comercio, aunque sin llegar a convertirse en una unión aduanera con un arancel común sobre las importaciones. Otros procesos recientes de integración económica regional son el Acuerdo de Asociación Transpacífico, creado en 2008 a iniciativa de Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, pero que progresivamente ha ido incorporando nuevos miembros hasta agrupar actualmente a 12 economías, las cuatro fundadoras más Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. Conforme estos procesos de integración económica regional profundicen sus alcances y consoliden sus objetivos, Asia-Pacífico cobrará un mayor dinamismo económico al impulsarse de manera importante el intercambio comercial y la cooperación entre las economías de la región. La integración subregional en Asia-Pacífico. Ejemplos de este tipo de integración son el denominado Triángulo de Desarrollo, formado por Singapur, el estado de Johor en Malasia y la provincia de Riau en Indonesia. En cuanto a los procesos formales de integración subregional existentes, se pueden mencionar la llamada subregión del Gran Mekong, constituida en 1992 por Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y la provincia china de Yunnan. La integración bilateral en Asia-Pacífico. La mayoría de los países de Asia-Pacífico también han optado por firmar acuerdos preferenciales bilaterales como parte de sus estrategias comerciales y de inversión, ocupando hoy en día el primer lugar del mundo en la implementación de esta estrategia comercial. Países como Japón, China y Corea del Sur participan activamente en las negociaciones multilaterales para la liberalización del comercio y la inversión en APEC, y al mismo tiempo han establecido acuerdos de libre comercio y o de asociación económica bilateral de manera individual. La proliferación de acuerdos de libre comercio regional, subregional y bilateral en Asia-Pacífico ha tenido distintos significados. Por un lado, ha representado una herramienta valiosa para impulsar el comercio y la inversión en la mayoría de los países de la región, y con ello un impulso real al crecimiento y desarrollo económico de los mismos. Pero, por otro lado, ha ocasionado también una serie de problemas de tipo comercial, puesto que se ha generado una enorme confusión sobre cuál acuerdo de libre comercio se debe aplicar a la importación de diversos productos que son introducidos a un determinado país. Además, los acuerdos de libre comercio bilaterales se contraponen con los objetivos más amplios de la integración y la cooperación económica multilateral. Implican costos adicionales para las economías que participan en múltiples esquemas de integración económica y reducen los incentivos de un comercio más libre e incluyente bajo el enfoque del regionalismo abierto. Para finalizar, podemos concluir que la región Asia-Pacífico se destaca por sus resultados económicos relevantes, que se pueden resumir en su dinamismo, la importancia que ha adquirido dentro de la economía mundial y en el crecimiento de los vínculos interregionales. Por supuesto, en estos resultados el mayor peso lo tienen los países y subregiones con un mayor desarrollo. Muchas gracias por su atención.